Fernanda, Larisa, gracias por la presentación y sobre todo por la oportunidad de compartir un rato y contar esto. Así que bueno, hoy voy a compartir pantalla para empezar. Eh, de alguna forma, estando en el marco de una maestría de Data Science o de ciencia de datos, tal vez a primera vista hablar de growth hacking no es como lo más directo. Y de hecho fue un poco a propósito que tuve ganas de hablar de esto, porque en ciencia de datos, yo, bueno, soy profesional del mundo de data hace bastante. De hecho empecé a hacer redes neuronales antes de que exista el término data science. Eso delata un poco mi edad. Y, y lo que siempre veo y siempre me pasa cuando voy a cursos, busco capacitaciones o trato de ayudar a alguien que está empezando en este mundo, es que todo va muy a lo técnico, muy a la parte o conocimiento de estadística o la programación en sí mismo, Python, usar las librerías o en algún caso más aún la matemática atrás de los modelos. Y está perfecto, digamos, eso es importantísimo, no se puede avanzar en el mundo de ciencia de datos sin eso, pero que de alguna forma percibo es que se deja en una segunda instancia la aplicación de eso a los negocios. O sea, eh, está claro que uno lo puede aprender porque le guste, pero en general lo que nos metemos en este mundo es porque lo vamos a usar para investigación o para trabajar en alguna compañía o para crear nuestra propia compañía y usarlo, pero en el fondo termina con un objetivo de negocio o de aplicación directa, y eso a veces queda un poco en segunda instancia en las capacitaciones, y no es algo trivial. Digamos, hay un montón de problemas que están asociados a eso, a cómo hacer para implementar, y, y a veces también hace que se desaliente un poco la gente porque no terminan de entender, ok, listo, está todo esto, súper, lo escuché, está en moda, pero ¿cómo se ve esto en el día que estoy trabajando acá? ¿Y solamente puede trabajar uno que esté metiendo mano en el código o hay otro tipo de trabajo asociado? Así que con eso en la cabeza fue digamos, pensamos en hablar de growth y bueno, voy a ir arrancando. En la primera instancia, esto es un poco el contenido. Con el tiempo yo siempre me quedo corto, así que no creo que lleguemos hasta la última parte, pero básicamente un mensaje principal de algo que quiero transmitir como idea por arriba de todo. Después hablar sobre growth, que es la mayoría, no sé, pero bueno, muchos de acá tal vez nunca, no tienen en claro y es algo muy nuevo y es normal, así que tratar de bajar eso a tierra. Y después ya empezar a ver ciertos tópicos de lo que es la disciplina growth, como retención, engagement. Me tienen que perdonar si algunas palabras están en inglés. Traté de traducir todo lo que era, digamos, humanamente traducible. Hay unas cosas que, como esta disciplina es tan nueva, es muy difícil, así que quedan algunas palabras en inglés, las explico un poco en concepto. Y por último, adquisición, que adquisición tal vez es lo más rutilante o lo que más ruido hace, pero si tengo que dejar algo afuera, lo voy a dejar, porque ahora después van a entender por qué. Eh, Así que bueno, eso es un poco la idea. Acá están mis datos, por si alguno después se queda con alguna duda y me quiere escribir o contactar de alguna manera. Si no, me buscan rápido en LinkedIn y es más fácil. Así que bueno, voy con este mensaje principal, digamos. Y este slide lo usé cuando estaba hablando a algunas personas de empresas, sobre todo que eran, digamos, líderes de empresas y querían empezar a meterse un poco en growth. Y dije, a ver, bueno, ¿cómo les transmito la idea de lo que yo pienso que es growth? Bueno, hay que, lo que yo quería transmitir es que cuando uno piensa en growth, lo que tiene que hacer es pensar en una filosofía de trabajo distinta a cómo se hacen las cosas habitualmente. Y el ejemplo que se me ocurrió, que me salió de hecho en vivo, sin haberlo planificado, es de cuando uno se quiere hacerse vegano o vegetariano. Entonces, digamos, como que la filosofía es, bueno, quiero empezar a comer solo verduras. Puedo adoptar una cierta metodología o ir siguiendo ciertas recetas, en este caso son recetas literalmente, o pensando en una empresa, ciertas herramientas o tácticas para ejecutar. Pero en el fondo eso no es nada si después cuando llega la hora de tomar decisiones, no tomo las decisiones difíciles. Y entonces, digamos, yo lo que decía es, ustedes tienen que pensar que, ok, está muy bueno, dicen quiero ser vegano, van a aprender las recetas, pero el día que les ponen la tira asado adelante, van a tener que decidir no comerlo. Y eso suele ser difícil, porque si a uno le encanta la carne, ve ese asado y por más que quiera ser vegano porque está de moda o lo que sea, no estoy poniendo en duda, simplemente lo uso como ejemplo, no, es muy difícil si uno realmente adentro le gusta la carne decir que no al asado. Y en growth es un poco lo mismo, digamos.
está de moda la metodología, perdón, la disciplina, es como que ahora todos quieren crecer exponencialmente, para eso van y van a aprender herramientas o van a aprender recetas en sus compañías, la van a querer ejecutar, pero al final del día van a llegar decisiones difíciles que si no están realmente convencidos adentro, y van a ser muy difíciles de tomar. No les va a resultar fácil hacer lo que las recetas de growth le digan, si realmente no se convirtieron bien adentro en alguien que quiera hacer growth. Así que eso es un poco como el mensaje principal. Esto es una forma distinta de trabajar. ¿Por qué le llaman la estrategia ganadora? ¿Por qué son las empresas más grandes que más crecimiento tienen en el mundo? Hoy hablan de growth. Bueno, básicamente todo empieza en 2007, cuando en Facebook se crea el primer equipo de growth del mundo. Ellos tenían como un objetivo, en ese momento tenían 50 millones de usuarios y querían llegar a 2012 con 300 millones. Y fíjense que ahí, digamos, la curva hasta 2007 venía con, bueno, no se ve mucho porque está chiquita, pero venían con un cierto crecimiento que parecía que podían llegar a llegar a esos 300 millones. Y acá arman el equipo de growth y algo pasa que vuela todo por los aires y llegan a 1.000 millones, o sea, 1 billón en 2012. O sea, llegaron por arriba del triple de lo que habían planificado. Y cuando le preguntan a quien lideró el equipo de growth en Facebook, que es este nombre que es muy difícil de pronunciar, él dice, bueno, me voy a enfocar en cambiar el producto, hacer un poco de SEO, hacer un poco de SEM y aplicar algoritmos. SEO es Search Engine Optimization y SEM es Search Engine Management. Son técnicas vinculadas al marketing para simplificarlo, pero fíjense que dice, voy a cambiar el producto, voy a hacer esto marketing y voy a aplicar algoritmos. Una respuesta que no dice mucho, pero sin embargo, que fue efectiva en hacer que Facebook sea lo que es hoy, ¿no? Y ahí, esto pasa en Silicon Valley, otras empresas lo empiezan de alguna forma a imitar o a adoptar. LinkedIn, Pinterest, Uber y muchas otras más. Incluso Tesla, que no es una empresa estrictamente de tecnología digital, como podemos pensar a todas las anteriores, sino directamente, o sea, te dan algo físico, ¿no? Y hoy es el estándar en Silicon Valley y las compañías que, que son líderes en el mundo reconocen el rol que juega Growth y que en el fondo abrazaron estos tres puntos críticos, que es, digamos, es la estrategia que gana, el juego que jugaban las empresas tecnológicas cambió y esto requiere un enfoque diferente. Un poco el resumen sobre todo de por qué el juego cambió o de cómo pensarlo, lo resume Peter Thiel, que es uno que escribió este libro súper conocido en el mundo de startup, Zero to One, y dicen que una mala distribución y no un mal producto es la primera causa de fracaso. Pero eso vale un poco ahora. Si vamos un poquito para atrás, en los 90, digamos, la fórmula del éxito era, bueno, creo una tecnología nueva que es excelente, listo, voy a tener éxito, ¿no? Todavía no había una masificación y los que creaban ahí las herramientas tecnológicas principales, no sé, imagino un Oracle, Office y demás, bueno, buena tecnología, listo, éxito, ya está. En los 2000 empieza a ser relevante la cuestión del producto como no solo la tecnología atrás, no solo el código, el software, sino también cómo eso llega al usuario, la interfaz, la experiencia. Entonces, la fórmula del éxito en los 2000, la década del 2000, es la tecnología excelente, pero además también el producto excelente. Y esto es lo que da el éxito. Y a partir de, bueno, un poquito después, 2010, o por ahí, no está clara la diferencia, pero cuando lo hace Facebook, lo que empieza a aparecer es, bueno, ¿qué pasa ahora? Si yo construyo un producto, ¿alguien se va a enterar? Digamos, hoy hay infinitas startups que aparecen todos los días y sacan algo que tecnológicamente es genial, que envuelto en un producto excelente, pero es muy difícil hacerse notar. Hoy hay mucha más tecnología de la que podemos consumir, entonces la cuestión de la distribución se vuelve clave y esto es lo que Growth tiene en mente, ¿no? ¿Cómo hago? Bruno, Sí. perdón. Aquí Federico pregunta, entiendo que es lo que mostrabas en la transparencia anterior, ¿mala distribución de qué? Bueno, Cuando mala distribución del producto, digamos. Y por distribución, si lo pensamos en términos de producto tecnológico, es cómo hacerle llegar el producto a la gente. ¿Cómo hago? Y esto que dice ahí, si yo lo construyo, ¿alguien se va a enterar que existe? Yo puedo armar algo que tecnológicamente es excelente, con un producto y una experiencia de usuario impecable, pero si no logro ponerlo en los teléfonos de las personas, suponiendo que es una app, no va a tener éxito. Hoy el desafío es mucho más grande en ese sentido, porque hay una abundancia, digamos, hay un sinfín de empresas generando estas tecnologías con productos excelentes
y se vuelve mucho más relevante que antes. ¿Cómo hago para que la gente me elija a mí en lugar de las cientos alternativas que tiene? A eso se refiere con la distribución. Perfecto. ¿Cómo el growth o el crecimiento hace que gane digamos, la compañía que lo genera? Bueno, acá voy a empezar a hablar ahora de loops y composición, y lo van a ver a lo largo de toda la charla, y van a ver que todo es como circular, y ahí lo dejo más en concreto, digamos. Defensibilidad, está ahí en el recuerdo. ¿Qué quiere decir defensibilidad? Hacer que los usuarios que yo ya tengo en mi plataforma los defiendo, es decir, que les cueste a otros sacármelo. Mientras más usuarios tengo, digamos, o mientras más crezco en realidad, más chances tengo de mantener a esos usuarios defendidos frente a otros. Después podemos ver un poco de detalle de por qué esto pasa. Recursos. Yo crezco, entonces puedo generar recursos para volver a generar más crecimiento. Y ahí empiezan estas dinámicas de retroalimentación que a la larga, no sé, capaz que hay alguno con formación en matemática, son los que generan los comportamientos exponenciales, ¿no? Los loops exponenciales se dan por retroalimentaciones positivas. Entonces crezco, genero más recursos, puedo crecer cada vez más. Aprendizaje, a su vez, crecer me permite que yo como empresa tecnológica, como empresa de producto tecnológico, puedo aprender más rápido y más profundo, y a su vez, cuando logro eso, vuelvo a crecer más rápido que antes, porque tengo mejores conocimientos. Así que, de nuevo, otra dinámica de retroalimentación exponencial. Y bueno, todo eso se resume en el cuarto cuadrante que dice más crecimiento. El crecimiento genera cada vez más crecimiento. Ese es el resumen que combina las tres anteriores. Y es lo que da esa dinámica compuesto. Piénselo como interés simple o interés compuesto. Bueno, interés sobre el interés. El crecimiento sobre el crecimiento. Por eso, todas estas dinámicas terminan dando comportamiento o apuntan a dar un comportamiento de crecimiento exponencial. ¿Por qué decimos que el juego cambió? Bueno, hay como 4 cambios fundamentales que impactan sobre cómo hacer esta distribución, o distribución, tómelo como generar más clientes, por decirlo mal, pero imagínenselo por ahora como eso. Cada vez es más competitivo y más caro. No voy a entrar mucho más en detalle porque si no se hace muy largo, pero hoy es mucho más caro posicionar un ad en Google o lograr ganar una subasta también en Facebook, y cada vez hay más jugadores entrando a eso, ¿no? Antes era una cuestión de costos, hay más gente queriendo pautar en esos medios, en esos canales, bueno, se hace cada vez más caro. Esto además tiene como una consecuencia, o otro punto, es que el ciclo de vida de estos canales se acelera. Un ciclo de vida de un canal es qué tan eficiente es esa manera de distribuir en el tiempo. Tengo una slide, me adelanto un poquito para ver canales, porque si no queda muy en el aire. No, lo tengo mucho más. Bueno, nada. Imagínense canales, mandar mails, mandar push notifications, hacer Google Ads, hacer publicidad en Facebook, hacer publicidad en la vía pública, mandar notificaciones en un explorador, bueno, digamos, todas las maneras que hay para llamar la atención de los usuarios. Bueno, antes la estrategia de mailing era súper eficiente y duró un montón de tiempo. Después apareció hacer publicidad en Facebook, en Google. Después apareció Facebook. Y cada vez son más cortos. Ahora apareció TikTok. Apareció Slack. Y cada vez duran menos porque se vuelve exitosa, entonces cada vez vienen más competidores y la hacen cara y competitiva, entonces deja de ser eficiente. Entonces, ese ciclo de vida hace que todos tengan que estar innovando mucho más en cómo distribuirlo. Así que es desafiante y cambió el juego de como hace 10 años uno mandaba mails y ya vendía. El acceso a datos creció y el costo se redujo. Creo que todos los que estamos en el mundo de data science esto lo celebramos y lo hemos disfrutado con el tiempo. Acá no hay mucho misterio. Digamos, el acceso a datos es infinitamente mayor que hace 10 o 20 años, y hoy el costo está en una escala aún más chica. Nada, no voy a entrar en detalle, esto creo que todos lo tienen súper claro. Y bueno, lo que esto permite es que el crecimiento sea como una carrera armamentista en función de quién usa mejor los datos, o quién los usa de mejor forma y quién los aprovecha. Sin entrar en el terreno de violación de privacidades, se pueden hacer un montón de cosas y se puede aprovechar muchísimo esa información para mejorar la distribución. Bruno, aquí Andrea escribe una consulta. ¿Cuánto suma realmente tener canales de Facebook Verified? ¿De Facebook? ¿Perdón? Verified.
Mira, yo no soy especialista en distribución y los canales de distribución, eso digamos, está en el área más de marketing, así que igualmente no creo que haya una respuesta concreta. Lo vamos a ver un poco, no sé si vamos a llegar, pero bueno, está buenísima la pregunta porque una de las aristas más importantes en Growth es lo que se llama Product Channel Fit y Model Channel Fit, que es que en función del producto que yo tengo y lo que yo quiero lograr, tengo que elegir el canal y no al revés. Es decir, los canales son pocos y los productos se tienen que acomodar a esos canales. Si yo tengo que tener en cuenta el canal a la hora de crear mi producto. Entonces, yo creo que la pregunta ahí debería ser, para un producto y una estrategia de distribución, ¿qué tan eficiente es este canal y si vale la pena tenerlo? No va a ser lo mismo para todos. El producto se tiene que acomodar al canal y no al revés. Al final de un poco vamos a ver eso si llegamos a la parte de adquisición. Y bueno, después hay algo que es que el límite entre lo que los sectores, o lo que antes se llamaba producto, marketing, ingeniería de ventas, se hizo borroso y esto tiene un montón de consecuencias muy relevantes porque permite hacer cosas que antes eran muy difíciles simplemente por una cuestión de silos. Así que avanzando, lo que decía antes, que es más competitivo y más caro, acá hay tasas de cómo creció los costos, 60% de incremento obviamente en dólares, ¿no? El costo de adquisición promedio, eh, lo que hablaba de los ciclos de los canales y cómo se van haciendo cada vez menos duraderos y eficientes, y herramientas de datos, lo que estuvimos viendo cosas de hace mucho tiempo, veíamos que antes había muy poco, casi todo te lo tenías que construir y hoy tenés infinito para elegir sobre qué herramientas de datos trabajar. Los dos costos. Y esta la quiero mencionar como una de estas de ejemplo del límite entre producto, marketing y ingeniería. Esto es Alteryx, una herramienta de transformación de datos, o sea, seguramente alguien acá la tiene que conocer. Y esta es la página de landing page de Alteryx. En Alteryx, cuando uno llega, acá tiene al lado, acá hay un chatbot. Y acá está el zoom de ese chatbot. Y lo que dice acá es Chat by Drift. Con lo cual, en realidad lo que voy a hablar es de Drift, que es la compañía que produce este plugin de chatbot. Drift es un unicornio, creció muchísimo, creció en forma exponencial y logró posicionarse gracias a la estrategia, gracias a un montón de cosas, ¿no? Pero esto que está acá, esto que dice Chat by Drift, fue uno de los principales pilares de su crecimiento. ¿Por qué? Y acá lo explico en un, en un dibujito, en un loop. ¿Cómo funciona este loop? Bueno, una empresa nueva, por ejemplo, Alteryx, contrata a Drift, ¿no? Y bueno, voy a contratar a Drift como mi proveedor de chat interno en mi landing. Entonces lo que hace es embeber el chat que le da Drift en su landing page y después yo, como Bruno Sociedad Anónima, quiero contratar a Alteryx porque soy un profesional de datos y Alteryx me parece una buena herramienta. Entonces entro a la página y quiero escribirle ahí a hola, ¿qué tal? Necesito que me pasen una cotización y veo que dice Chat by Drift. Y pienso, che, qué bueno que está este chat. Para Bruno Sociedad Anónima me vendría bien este chatbot. Entonces, es probable que vaya y quiera digamos, averiguar por Drift. Y ahí con eso Drift logró una nueva venta. Y ahora, cuando vuelvo a recorrer el loop, está Alteryx y Bruno Sociedad Anónima que tienen embebido su chat. Y bueno, y si ahora vienen 5 nuevos interesados en Alteryx y uno interesado en una sociedad anónima, van a lograr más ventas y así esto se vuelve en un círculo virtuoso que va a terminar generando un crecimiento exponencial. Y si uno se pregunta, ¿esto qué es? Digamos, este chat, este cosito que está pegado acá, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el equipo de producto? ¿Lo hizo el equipo de marketing? ¿Lo hizo el equipo de desarrollo de ingeniería? ¿Lo hizo el equipo de ventas? Hicieron todo, digamos, no es que es algo que hace uno solo. Y probablemente la idea de ponerlo ahí llegó justamente por un trabajo en equipo y por hacer experimentos. Y ahí es donde va la clave de Growth, que tal vez me adelanto un poco, pero Bruno, que tiene mucho que ver con tengo otra experiencia. pregunta en el chat, Dale, perdón, dale, dale, voy dale, sí, interrumpiendo. interrumpí todo. Andrés nos dice, no comprendo si limitas el producto a los canales existentes. Entonces, limitas la creatividad al crear un producto, porque los canales no son relativamente limitados, te pregunta.
No, para mí al contrario, aumentás la creatividad. El canal, digamos, o va por mail, o va por push, o va por SMS. Vos tenés que optimizar tu producto para que sea poder generar una estrategia de distribución sobre esos canales. Como si vos no tenés mucho más que eso. Digamos, la estrategia tiene que estar contemplada. Lo que suele pasar, tal vez se entiende más con esto, me estoy yendo al final, era la última slide que tenía, pero vale la pena decirlo. Lo que suele pasar es que no se tiene en cuenta en la creación del producto eso. Uno dice, voy a construir un producto espectacular, hago un producto bárbaro, y después le digo al equipo de ventas, bueno, y viene bien con este de silos. El equipo de producto arma un producto increíble, y después le dice a ventas, vendelo. Y ventas agarra eso y dice, ¿y cómo hago para venderlo? Si no calza ni con SMS, ni con email, ni con push. A eso me refiero de que tienen que trabajarse sobre el Product Channel Fit. Que no puede quedar, que no hay que pensarlo como cosas que van pasando por un funnel de la compañía y que el equipo de ventas tiene que vender y el equipo de producto tiene que construir productos. Todos tienen que hacer, o sea, tiene que haber equipos interdisciplinarios. En el fondo, no tiene que haber equipo de producto y equipo de venta. Eso es lo que hay que romper. Hay que romper este esquema de silos. A eso me refiero con el Product Channel Fit. A que no pueden pensarse como cosas separadas. Drift no pensó como algo separado. No dijeron, che, bueno, yo construyo el chat y ahora alguien tiene que pensar en cómo venderlo. Y el equipo de ventas dice, no, mete el cartelito acá para que. No, fue parte de la construcción del producto en sí mismo, porque entendían que en este caso la forma de venderlo era a través de esta estrategia de loop viral. Después lo podemos ver un poco. Aprovecho otra pregunta. Sí. Dice, Andrés, dice, te escucho y se mencionan mucho las personas, los influencers o youtubers. ¿Pueden usar herramientas de growth? Totalmente. Son los que, digamos, son los que lo saben hacer bien. Son un ejemplo de esto, los influencers y los youtubers. Y ellos lo saben, los buenos lo saben, digamos, aplican todo esto al pie de la letra. Así que bueno, ¿qué hay que hacer para poder lograr este crecimiento exponencial? Hay que crear un sistema. Esto no va a pasar al azar. Bueno, a alguno le puede pasar al azar, pero yo no lo dejaría en manos del azar. De hecho, lo hice acá, no puedo dejar nada al azar. Hay que armar algo que sea sistemático, una metodología atrás, en lugar de tirar ideas y ver qué funciona, porque es muy caro, básicamente. Uno podría hacerlo, pero va a ser caro y va a llevar tiempo. Tiene que ser determinístico en el sentido de que, digamos, va a haber un montón de incertidumbre en el camino, pero tiene que haber una lógica que nos diga que hay cómo ir mitigando esa incertidumbre y justamente cómo ir haciendo eso, ¿no? Cada vez minimizando la incertidumbre. Tiene que ser sustentable para que no haya gráficos que crecen y después caen, y un montón de usuarios que después no los tengo y después vuelvo a crecer y después los vuelvo a perder. Esto tiene que crecer siempre, si no, no puedo lograr la exponencialidad. Y tiene que ser repetible para que justamente ir adoptándolo a medida que vaya cambiando el ecosistema en general, si aparecen nuevos competidores, si aparece un nuevo canal, si se extingue un canal o deja de ser eficiente. Así que bueno, esto resume un poco el modelo general del sistema de growth. No quiero entrar en detalle porque se va a hacer muy largo, pero en el fondo lo que quiero que quede claro es que uno de los componentes principales está en lograr, bueno, lo meto en el detalle. No, yo voy a querer retener y engagear clientes, hacer que los clientes se quieran quedar mucho en mi plataforma para poder monetizarlos y a su vez voy a querer seguir adquiriendo clientes. Y para lograr esto, lo que vamos a armar son estos loops compuestos, donde una cosa retroalimenta al siguiente paso. Y para hacerlo, el proceso de growth va a estar basado en experimentos con hipótesis claras para que nos lleven a la verdad sobre qué es lo que genera la retención, el engagement, la adquisición y la monetización. Y acá resalté la verdad, y la resalté un poco más, porque lleva a lo que para mí es la mejor definición de growth que conocí, que es la aplicación del método científico de los negocios. Y ahí empieza a quedar un poco más claro cómo la ciencia de datos tiene que ver con growth y es uno de los pilares en cualquier equipo de growth, o en cualquier célula o tribu o equipo de trabajo que haga growth, independientemente si sea como un sector separado o como un equipo separado o que esté integrado dentro de un equipo que trabajo. Pero digamos, la lógica de ciencia es la base del growth. Por eso los que estudian ciencia de datos o los que trabajan en ciencia de datos, los que les interesa ciencia de datos, son muy buscados en el mundo de growth y tienen una posibilidad de impactar muchísimo y de realmente construir una carrera
muy interesante en este mundo porque, nada, a mí me parece apasionante hacer que una empresa crezca en forma exponencial. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción un poquito larga a Growth, vamos ahora a ver un poco más en detalle de qué se trata. Hasta ahora hablé muy por arriba y muy de las ideas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se lleva a la práctica este sistema de Growth. Y lo primero que vamos a hablar es de retención y engagement. Retención tiene claramente que ver con clientes que llegan y que no se van, que siguen estando. E engagement, de alguna forma, habla engagement con qué tanto usan nuestro producto o nuestra solución. A eso se refiere, a qué tan comprometidos, esa es la palabra que no sería, qué tan comprometidos están con nuestro producto. Son, de alguna forma, no son dos caras de la misma moneda, hay uno que es una alimentación del otro, ahora lo vemos un poco. Pero en el fondo lo que creo que hay que quedarse como con el resumen más grande de esta parte, que la retención es la clave. Digamos, yo quiero crecer en usuarios, lo que no quiero es crecer en usuarios que llegan a mi plataforma y después se van, y cuando digo se van es que se van o que la dejan de usar. Digamos, un cliente que no hace nada no me sirve para mi objetivo de negocio, que a la larga, más tarde o más temprano, va a ser monetizar. Yo no puedo monetizar si el cliente no transacciona, si el cliente no hace lo que yo quiero que haga, porque no voy a poder generar digamos, la ejecución de mi modelo de negocio monetario atrás. Entonces, yo lo que quiero es tener clientes que estén activos en la plataforma. Y por activo, la definición más genérica que podamos encontrar, que en el fondo sirve para monetizar. Y eso lo puedo hacer trayendo cada vez más clientes y no preocuparme porque los que llegan hagan mucho. Pero eso es carísimo, digamos. Traer un cliente nuevo es siempre mucho más caro que hacer que el que ya tengo transaccione. Entonces, y esto es medio trivial cuando uno lo piensa, pero es muy común ver compañías que no le prestan la debida atención a la retención y, y es lógico que cuando yo quiero tener clientes activos, si yo tengo, bueno, después lo vemos con algunas curvas, pero digamos, si yo tengo 5 clientes y traigo 3 más, y bueno, tengo 8, digamos, es lógico que esos 5 me sirven. No quiero tener que, para tener 8, de volver a traer 8 nuevos. Por eso es muy tonto lo que estoy diciendo, pero es importantísimo que quede súper claro que el cliente que llega y por el cual yo pagué plata, porque ya sea por advertising, por la manera que lo logré traer, en general cuesta plata, bueno, que llega y se quede haciendo cosas, porque es mucho peor tener que salir a buscar nuevos clientes. Entonces, la retención es la clave de crecimiento, porque es sobre lo que voy tirando lo nuevo y se va apilando todos los meses, nuevos clientes, todas las semanas nuevos clientes, o con la frecuencia que uno lo piense. Y, digamos, bueno, nada, es súper obvio y acá hay un par de curas que lo muestran, pero no hay que ser un genio para darse cuenta que mientras mayor retención tengo, mejor me va a ir. Sí, ¿pregunta? No escucho un micrófono. No. Bueno, seguimos. No, por ahora no, yo te Así aviso que cualquier bueno, cosa. eso es un poco la lógica. Mientras más retengo, mejor me va. Y justamente la retención y engagement, a su vez, me va a potenciar la adquisición de clientes y la monetización, y no al revés. Digamos, uno, y a mí, digamos, esto es normal, muchos como que arrancan diciendo, bueno, tengo que crecer, tengo que traer muchísimos clientes, y el foco está en adquirir. Bueno, si yo traigo mucho, eso me va a hacer ganar plata. Pero no, en realidad, bueno, sí, obviamente es una parte importante, pero si uno no piensa en retener los clientes, no va a poder lograr la monetización y a la larga también va a tener problemas de adquisición. Esto es como la planta de energía para alimentar la adquisición y la monetización. ¿Por qué la retención potencia la adquisición? Porque la retención, digamos, empuja estos loops de adquisición. ¿Se acuerdan del ejemplo de Drift? Si Alteryx deja de tenerlo, bueno, está perdiendo un potencial canal para adquirirme a mí, a una sociedad anónima. Entonces, si yo pienso en loop virales, como este caso, necesito que el cliente siga estando ahí, porque yo estoy usando al cliente para atraer nuevos clientes. Entonces, si ese cliente lo pierdo un vector de adquisición. A su vez, una buena retención genera que sea más, esto genera competitividad en la adquisición. ¿Por qué? Si yo tengo, y un poco se mezcla con la de abajo, con la retención acelera el periodo de repago. Si yo logro tener el cliente y lo retengo en el tiempo y lo sigo teniendo engageado, transaccionando, haciendo lo que tenga que hacer y por eso monetizando, lo que logro es algo que se llama lifetime value
no importa, eso es muy técnico, yo logro tener plata, ese cliente me genera plata, y esa plata me genera la posibilidad de ir a traer más clientes, porque tengo plata. Si no tengo la plata, no puedo traer los clientes. Es un poco así, así de sencillo, pero dicho en palabras medio rápido, es eso, ¿no? Más clientes tengo, más puedo invertir en nuevos clientes. Y por eso la retención potencia la adquisición y no al revés. Obviamente tengo que poder adquirir clientes. Si no quiero clientes, no hay retención existente, pero digamos, es como que la lógica un poco va en, el foco está ahí. ¿Y por qué monetizo más? Bueno, por lo decía, ¿no? Tengo más tiempo para hacerlo monetizar, tengo más interacción con el cliente para poder lograr que haga transacciones que a mí me dejan plata. Y, digamos, si uno piensa en una compañía, un producto que tiene distintas vías de monetización, tengo más chances de que se quede, que esté comprometido y que se meta en varias instancias de monetización. No sé, por ejemplo, piénsenlo como con Google. Yo soy un cliente que quedé engageado en Google, donde tengo todas mis fotos en Google Fotos, y donde además, y por eso pago, porque uso mucho espacio, entonces tengo que pagar storage, y a su vez me gusta cómo me ordena los videos, entonces soy suscriptor en YouTube, digamos, no estoy tratando de hacer un ejemplo de esto, simplemente son distintas vías de monetización que Google tiene conmigo, y mil más, ¿no? Pero bueno, es como que una compañía no tiene una sola forma de monetizar cuando ya es una compañía grande, sino que tiene distintas maneras. Y acá hay unas slides, me olvidé decirlo, les puse como este corazón. Para mí estas son las slides más importantes de la presentación, así que si alguno tiene que pensar en tomar información, tómela de esas que para mí son las más importantes. Digamos, retención e engagement creo haber tratado de hacer un buen argumento de que es clave para el crecimiento, pero también vale la inversa, y digamos, eso, por eso se llama acá el asesino silencioso, porque muchas empresas mueren por no tener bien resuelto el tema de la retención y el engagement. Y uno dice, pero es obvio, ¿cómo puede ser que las empresas no se preocupen por eso? Y ahí hay tres claves de por qué a veces las empresas se pierden y se marean un poco en esto. Primero, la retención a veces se desprioriza porque su horizonte temporal es largo, digamos. Para entender la retención yo necesito ver pasar tiempo, ¿no? Si yo quiero tener un cliente retenido 9 meses, bueno, tengo que esperar 9 meses a ver qué le pasó. Y es mucho más rápido lograr, bueno, creo que tengo acá escrito, ¿no? Es mucho más fácil lograr a veces eh, usuarios activos adquiriendo, comprando, adquiriendo, que manteniéndolos en el tiempo. La adquisición es inmediata, pero es mucho más corto. Digamos, yo hago una campaña o triplico mi monto de inversión en las campañas de Google, bueno, voy a lograr más clientes en general. En cambio, si yo lo hago por la retención, voy a tener que esperar. Entonces, a veces, cuando uno está en la sábana corta viendo un montón de cosas, y a veces esto queda un poco pasado en segundo plano. Además, una mala retención es fácil de esconder, y no en el sentido de que hay alguien que lo está haciendo a propósito, pero a veces queda medio escondido. Si uno no está mirando el indicador correcto que tiene que ver, y sobre eso después podemos llegar a charlar un poco si no da el tiempo. Y acá les muestro, esto es un caso real de una compañía de Silicon Valley, donde en este gráfico tenemos en eje X el tiempo, bueno, ahí están las fechas, y en este eje la cantidad de usuarios activos mensuales. Esto es lo que normalmente llama MAU, Monthly Active Users. Y si uno dice, mira la curva y dice, che, bueno, la verdad que bien, cómo está creciendo la cantidad de usuarios activos en millones, ¿no? Esto es un montón de usuarios activos. Y después uno dice, bueno, a ver, miremos el Daily Active Users. ¿Cuántos usuarios activos hay en el día, por día? Digamos, esto es, acá me dice que en el mes, en los últimos 30 días, digamos, hubo 30 y pico de millones de usuarios activos. Y este me dice cuántos hubo cada día. Entonces, digamos, en el último día de este mes, para simplificar, nos dice que hubo 8. Pero lo que uno ve es que esta curva verde no sigue el comportamiento exponencial de esta. Y decís, bueno, pero ¿cómo puede ser? Y acá lo que pueden haber hecho es adquirir muchísimos clientes nuevos, o clientes que lo usaron una vez en ese mes y después no volvieron a usar. Entonces estas curvas se pueden empezar a despegar, y digamos, el diagnóstico de si yo miro esta curva o si yo miro esta son bastante distintos. Esto es una compañía que viene creciendo de forma exponencial, y che, qué bien que están. Y esta es una compañía que algo pasó y se está estancando. Y el caso real, esta empresa de hecho existe, se llama Vidi,
Después de esto empezó a planchar y a los 18 meses de haberla iniciado la cerraron, digamos, le devolvieron la plata que quedaba, se la devolvieron a los inversores y chau Vidi. Y si uno se quedaba mirando esta curva, capaz que la decisión hubiese llegado muy tarde a entender de por qué está. De hecho, les pasó eso, lo cuenta una de las founders, que estaban mirando esto y no prestaron atención a esto con la suficiente profundidad, y como se dieron cuenta que estaban mal, era tarde. Recién acá se dieron cuenta que estaban mal, digamos, pasaron 2 meses donde estaban medio estancados. Y eso en una startup, 2 meses es mucho, 18 es un porcentaje enorme y no hay, digamos, hay que estar muy atento a encontrar bien la métrica que hay que medir. Y eso es súper importante en Growth. Growth hace mucho hincapié en esto. Y ancho sin profundidad eh, tiene que ver también con qué nivel de transaccionalidad o de uso sí, de compromiso de eso tienen los usuarios. Entonces, eh, vamos a un ejemplo medio simple de laboratorio, pero si yo tengo una compañía que tiene 100.000 usuarios activos en la semana, weekly active users, con cierta tasa de retención, y estos usuarios meten 3 órdenes por semana o hacen 3 compras por semana o lo que sea, tengo 300.000 órdenes por semana. Ahora, si yo voy acá debería decir compañía B, perdón. Si la compañía B tiene 200.000 usuarios activos, el doble que la otra, con la misma tasa de retención, pero estos usuarios meten solamente una orden por semana, en total tienen 200.000 órdenes por semana. Entonces, si uno tiene el indicador de Weekly Active User, dice, bueno, esta es mejor, digamos, esta es el doble que esta. Ahora, cuando uno mira el indicador de orden por semana, esta está mejor. Digamos. Esta tiene más profundidad, porque sus clientes están más metidos, más comprometidos que, que en esta. Entonces, eh, uno acá puede decir, che, qué buena retención que tiene, qué bien que le va, y después cuando va a ver el modelo económico no terminan de ser rentables, tiene que ver con esa profundidad. Entonces, eh, es importante tenerlo en cuenta a la hora de medir y de estar prestando atención a la retención. Bruno, te Sí, leo otra sí, consulta. por favor. Andrea te pregunta, puede que tengas muchos visitors, pero no tengas un buen depto de consumer relations que responda e interactúe en tiempo con los clientes y a la larga pierdas clientes. Bueno, creo que más que una pregunta era un comentario sobre lo que vos estabas hablando, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Eso tiene que ver mucho con lo que yo le digo producto en su sentido más amplio, ¿no? Parte del vínculo con el usuario, yo creo que es parte, digamos, es parte fundamental del producto. De alguna forma acá uno asume que todo eso está resuelto y que está bien, y sin embargo, por eso lo hablaba al principio, sin embargo hoy no es suficiente. Uno, a pesar de tener eso perfecto, igual tiene que entrar en un mercado de distribución muy compleja, pero sí, totalmente, digamos, cuando hay huecos en esto que llamamos producto, o la experiencia del usuario, se paga, se paga en el crecimiento. Así que bueno, un poco el resumen de lo que venía diciendo es que es clave poder definir bien la retención del producto. Iba a hablar un poco de eso, pero la salteé porque no voy a llegar con el tiempo. Si están interesados en una maestría de Data Science, no van a tener problema en entender los conceptos. Lo que uno tiene que mirar son histogramas de frecuencia para entender cada cuánto se da la interacción de nuestros clientes y a partir de eso definir bien la métrica. Ahora lo bajamos un ejemplo y lo vemos mejor, pero va por ahí un poco, digamos. Acá los datos nos van a ayudar a entender si yo lo que le pasaba a Vidi era, tengo que medir la frecuencia, digamos, tengo que medir mis usuarios en todo el mes o los tengo que mirar eh, por cada día. Bueno, acá claramente lo que importaba era ver por día. Y eso tiene que ver con que si hubiesen mirado los histogramas de uso, tendrían que haber entendido que la frecuencia natural de uso era más cercana a diaria que a la mensual. Pero ahora voy un poco a eso, pues si no, dicho así, en el aire queda muy difícil. Bueno, nada, esto es la pregunta clave que define la retención, es esto. ¿Cuántos usuarios se mantienen activos después de un cierto tiempo definido desde el momento que hicieron el sign up? Esto es, si yo quiero medir mis usuarios activos a los 4 meses, digo, bueno, ¿qué pasa? A los 4 meses, ¿este usuario sigue activo o no? Y esa es la pregunta que me dice cuál es mi tasa de retención a los 4 meses. Nada, es una definición bastante sencilla, pero importante. Y acá lo que decía, que la retención en realidad es el resultado de que también yo hago mi activación, mi engagement y mi resolución de usuarios. Esto es por definición de retención, digamos. Yo quiero usuarios activos, bueno, podemos hacer
Lo primero que tengo que hacer es activarlos, hacer que se queden, y en el caso de si se mueren, revivirlos. Eh, y, y justamente esto van a ser los inputs que van a generar el output, que es la buena retención. Y de alguna forma, lo que todo este framework de growth plantea es que hay que trabajar en general de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro. ¿Cómo lo haría de afuera hacia adentro? Por el orden natural que suceden las cosas. Lo primero que hago es un cliente, lo adquiero. Después lo activo, es decir, hago que haga algo. Después logro convencerlo de que, o generarle un hábito en mi plataforma. A partir de eso, yo defino las métricas y con eso defino lo que vamos a llamar ahora caso de uso. Pero en realidad es al revés. Digamos, si hago esto, es muy probable que cometa ciertos errores. Entonces, lo que propone esto es que hay que hacer las cosas en el orden inverso en el cual suceden. Lo primero que tengo que hacer es definir un caso de uso, que es lo que ahora lo vamos a ver en detalle, pero de alguna forma entendemos por caso de uso el uso natural, el comportamiento de uso natural de nuestra audiencia. A partir de eso voy a definir las métricas que me miden la retención. Cuando tenga esto claro, voy a trabajar sobre el engagement para lograr que esa métrica aumente. Cuando tengo claro el engagement, voy a saber cómo hacer una buena estrategia de activación. Y cuando tenga claro la estrategia de activación, voy a saber cómo adquirir buenos clientes. Estos son los riesgos de hacer las cosas mal de adentro hacia afuera, pero no me quiero perder mucho tiempo porque si no, no vamos a llegar. Así que bueno, vamos a lo que es clave en el mundo de growth, que es el concepto de caso de uso. Y es este primer paso cuando hacemos las cosas de adentro hacia afuera. La pregunta que define el caso de uso es: ¿cuáles son los comportamientos y patrones naturales de uso de nuestra audiencia objetivo en torno a la propuesta de valor de nuestro producto? Pregunta media larga, pero en el fondo las palabras claves es comportamiento natural, audiencia, propuesta de valor de nuestro producto. Y esta es la tablita que resume el inicio de una estrategia de growth. Esta tabla es clave. Esto es donde empieza a suceder toda la magia de growth. Y lo que dice es justamente eso. En el caso de uso, yo voy a pensar en un problema que tiene cierta persona, o bueno, tipo de personas, un porqué, es decir, una razón por la cual me van a elegir a mí, es decir, que mi plataforma, mi producto tiene algo para ofrecer, ¿qué es eso? ¿Qué alternativas tiene para resolver su problema? ¿Cuál es la frecuencia natural en la cual le surge este problema? ¿Y cuál es la métrica de retención para medir si estoy logrando retener a los usuarios que tienen este problema? Lo primero que tenemos que hacer entonces es entender el problema. Y acá voy a usar el ejemplo de Pinterest, que es una plataforma, no sé si todos la conocen, pero básicamente es una red social donde uno puede eh, postear fotos e imágenes de ciertas cosas y después uno va seleccionando las fotos que posteó otro y se arma va haciendo pin sería como seleccionar, y se va guardando esas fotos para después verla como en un álbum. Lo resumí muy mal, pero es eso, ¿no? Un poco Pinterest. Entonces, Pinterest a su vez va a tener varios casos de uso, pero nos vamos a enfocar en el caso de uso más grande que tienen, que el nombre que le pusieron ellos son intereses de navegación. Y el problema es, dicho en palabras del usuario, estoy aburrido y quiero ver cosas que me interesen. Súper genérico, ¿no? Pero está claro cuál es el problema. El tipo está aburrido, la persona está aburrido y quiere ver algo que le interese. Ese es el problema del usuario. ¿Quién tiene este problema o quiénes son los más representativos? Bueno, yo acá tomé lo que da el ejemplo de Pinterest, no lo inventé yo, pero es una mujer millennial de clase media alta. Eso es. ¿Van a ser solo los que usen Pinterest mujeres millennials de clase alta? No, está claro que no. Pero sirve mucho acotar eso para que la comunicación, la lógica, lo que hago, lo que priorizo, esté orientado a ese público objetivo. Porque después, si yo hago bien eso y yo resuelvo bien el problema para esa persona, van a venir los otros por añadidura. Y un poco esa es la clave, entender bien cómo enfocar el user persona o el customer persona para no hacerlo demasiado amplio, porque cuando uno hace algo muy amplio después pierde foco. ¿Por qué van a elegir Pinterest ¿por qué van a elegir Pinterest? Bueno, porque va a poder navegar fotos y ver fotos en torno a los intereses que esa persona tiene. ¿Qué alternativas tiene? Ver revistas, digamos.
Esa es la alternativa, ¿no? En la alternativa no entran los competidores que hacen lo mismo que yo, eso hay que, digamos, en el fondo es un poco lo mismo, pero esa es la otra alternativa que tiene el usuario que quiere ver fotos de, no sé, si le interesa ver barcos, bueno, va a tener que comprarse una revista de barcos o ir googleando fotos de barcos, cosas así. ¿Y con qué frecuencia experimentan el problema? Bueno, Pinterest estudió y dijo que esto pasa en estos usuarios en forma semanal. ¿Qué quiere decir una vez por semana? Bueno, más o menos, una, dos veces por semana, una de cada 10 días, pero anda en el torno de las. Y con esto Pinterest puede salir al mar su estrategia de growth. Este es el primer paso y es indispensable. Y, y de, y de vuelta, acá la frecuencia es clave porque va a definir la métrica de retención, esa métrica que hablábamos antes que en el caso de Vidi la tuvieron mal. Entonces, si voy a este caso de uso, el que vimos recién, la métrica de retención va a ser lo que ellos llamaron Weekly Active Pinner. Es decir, cuánta gente por semana hace ping a una foto. Es decir, si yo escroleo y no elijo ninguna foto, para Pinterest, de comillas, no existo. No me cuentan como usuario activo. Si yo me logueo, entro y miro, no les sirve a ellos. Porque después, digamos, esto sigue mucho más profundo, pero de alguna forma estudiaron que el usuario que hace ping es predictivo de que va a hacer otras cosas, entonces va a poder ser considerado, va a ser monetizable. Por eso es que ellos definen como la acción que genera un usuario activo como el hacer ping a una foto. Acá hay otro ejemplo, viene bien para que tal vez un poco más fijado la idea. Dentro de Pinterest, el caso de uso que llamaron planear un proyecto. El problema es que tengo un proyecto y necesito inspiración rápido. Esto puede ser como un evento, por ejemplo. Bueno, justamente el uso de persona es lo que ellos pusieron, una mujer planificando un evento que es millennial y clase media alta. ¿Por qué elegirías Pinterest? Porque puedes encontrar Pinterest que no puedes cosas ahí que no puedes encontrar en otro lado. ¿Qué alternativas? Es googlear imágenes o contratar a un experto en diseño ambiental, si quiero decorar un evento, o es diseñador de eventos. ¿Con qué frecuencia natural voy a entrar a ver estas fotos? Bueno, mientras dure este proyecto, va a ser diario la frecuencia natural. Después va a desaparecer ese usuario, pero no importa, porque hay un universo de usuarios, pero en ese tiempo es diario. ¿Y cuál es la métrica que tienen? Bueno, Daily Active Pinner. ¿Por qué son distintas? Porque acá este usuario era semanal, su frecuencia, este usuario es diario. Entonces tienen que medir diariamente para entender que estén resolviendo el problema. En el fondo todo lo que importa es medir si estoy resolviendo el problema o no, si estoy entregándole valor. Después está el ejemplo de Airbnb, pero no quiero entrar en detalle porque si no se va a hacer muy, muy largo. Entonces, a partir de lo que definimos como caso de uso, voy a poder hacer esta definición de métricas. Lo que veremos recién de la frecuencia de retención, nada, creo que quedó bastante claro y si no, si alguno quiere, pregunte un poco más, pero tiene que ver con eso, con entender cada cuánto esos usuarios tienen ese problema y lo necesitan resolver. Y después vamos a una segunda, más que métrica, sí, como herramienta para evaluar desempeño, que se llaman, en el contexto, curvas de cohort. Y no sé cuántos están familiarizados con el concepto de cohort, pero vamos acá a verlo mucho más sencillamente. Un cohort es como bueno, como en la universidad el cohort es el que empezó, el cohort 2021 fue el que empezó este año, el cohort 2020 que empezó el año pasado. Bueno, lo mismo podemos hacer con usuarios en una plataforma, sí, que se generan un usuario, para simplificarlo. Si acá lo pensamos en términos mensuales, si yo tengo en este mes, en el mes 0, 8 usuarios, y al mes siguiente, este lo vamos a llamar el cohort de mayo 21, por decirlo. En el cohort de mayo 21 entraron 8 usuarios. Al mes siguiente quedaron 6. Al que le siguió 5 y al otro 4. Eso es, entonces, si yo veo cómo es la evolución de clientes del cohort mayo 21, lo puedo ir poniendo en esta tablita y voy poniendo en el mes de la adquisición, que sería el 0, 8. Al mes siguiente, el mes 1, 6. Al mes 2, 5. Al mes 3, me quedan 4 clientes. ¿Qué es lo que me determina si están celeste o gris? Es la acción principal, que en el caso de Pinterest era hacer ping. Esto es lo que yo uso para definir mi curva de cohort.
¿Y qué pasa si agarro esto? Bueno, hago el de mayo 21, hago el de junio, el de julio, ¿verdad? Bueno, me hago esta tabla de evolución de curvas de cohort absoluta. Se llama absoluto porque meto los valores totales de usuarios. Entonces acá lo que veo son, en este mes, entraron estos 3.000, después el mes siguiente 2.100 y así. No hay mucho misterio. Si después esto lo divido por el valor de la primera, digamos, de la primera columna, hay muchas formas de construir curva de cohort. Antes que pregunten, esta es una, depende para qué la usemos, pero esta es como la más estándar si se quiere. Bueno, por ahí. Si uno divide por la cantidad total de usuarios del volumen total de ese cohort, entonces lo que empiezo a tener son estas curvas de cohort porcentual, que uno acá puede ver muchísimo y tiene digamos, una forma de diagnosticar retención súper, súper importante, porque le va marcando qué va pasando mes a mes y qué va pasando entre los distintos cohorts. Y los comportamientos pueden llegar a ser terriblemente distintos y en función de un montón de cosas, pero es una manera de diagnosticar y de monitorear sobre todo la retención fundamental y que es como, no sé, la herramienta número uno de análisis de retención cuando uno está planteando una estrategia de growth. ¿Hay que ser data scientist para hacer esto? No, claramente no. Pero sirve mucho tener bien la información en un warehouse o de la forma que uno lo quiera mantener, porque después sobre esto van a querer hacer mil de análisis y sobre todo ahí va a venir los modelos de data science donde uno va a querer empezar a predecir esto. Digamos, es muy fácil construir el histórico, pero a la larga, si bien no voy a entrar mucho en detalle, prácticamente nada, eh, si uno tiene una herramienta para predecir retención hacia adelante, bueno, tiene algo muy clave, muy importante, porque va a poder hacer cosas y va a poder actuar para levantar estos números. Y ahí es donde entra el data scientist y el data engineer y todo lo que eso implica para poder lograr aumentar la retención, que es uno de los objetivos que hay cuando uno hace growth. ¿Qué pasa cuando miro esta curva? A lo mejor la tendría que haber puesto antes, pero básicamente, si yo tomo un promedio ponderado de esto, lo que puedo construir es una única curva de retención estándar donde saco el promedio. No quiero meterme en la discusión de cómo tomar ese promedio, pero básicamente sería eso, de cómo se va reteniendo los clientes a la medida que pasan los meses o las semanas o la frecuencia que yo determine en general. Y estas curvas de retención son fundamentales porque ahora vamos a ver cómo uno las usa para entender. Pero básicamente, ¿qué me dice esta curva? Que en promedio, y suponiendo que estas son semanas, a las 5 semanas, a esta compañía le queda el 50% de los usuarios activos. Es decir, su retención a las 5 semanas es 50%. Y acá lo que uno ve es que a las 7 semanas es 45 y después se queda bastante planchado. Entonces, uno diría que la retención promedio de esta compañía a partir de las 7 semanas es 45%. ¿Que está bien o está mal? Bueno, dependerá de un montón de cosas, del tipo de compañía, del nicho de producto y un montón de cosas, pero es un diagnóstico bastante relevante para entender justamente, sobre todo si después lo voy a querer comparar con evolución de mí mismo en el tiempo. ¿Y qué importa de la curva? Lo que importa es varias cosas, ¿no? Pero lo más importante es que al final se haga flat. Es decir, que no haya una eterna sangría, por decirlo, de usuarios activos. Esta curva es decididamente mala, digamos. Esta curva nunca para de perder clientes. Esta compañía pasan los meses, la semana, y cada vez van quedando menos. Esto es muy malo porque no voy a poder construir mi base de usuarios a futuro, porque no voy a poder traer nuevos, porque cada vez que traigo nuevos, los primeros se me van. Esta uno diría que está bueno, más o menos bien, ok, y esta es buena, digamos. Pues se hace plancha, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estos clientes ya no los pierdo. ¿Qué me gustaría? Y que se planche más arriba, ¿no? Que se planche en lugar de en 50 o 40%, que se me planche en 75%. Perfecto, eso lo vamos a trabajar en otro lado, digamos. Eso tiene que ver justamente cómo lo ataco en este momento donde se da la caída. Y esto es lo que después vamos a ver que se llama activación. Pero acá, de alguna forma, los clientes ya los retuve. El que llegó hasta acá se va a quedar. Y eso es fundamental para poder construir por arriba. Porque si yo miro a los 10 meses, bueno, los que
vinieron hace 10 meses, están hoy. Y el mes que viene tengo a los del mes que le siguió y así puedo construir una base de usuarios que va creciendo en el tiempo consistentemente. Si tengo ahí una pinchadura, nunca puedo crecer en forma sostenida. Entonces, nada, era un poco el repaso de lo que veíamos. Para seguir mejorando la retención, lo que vamos a trabajar o lo que hay que trabajar es sobre el engagement. Y el engagement tenía que ver con esta profundidad de qué tanto usan los clientes mi plataforma. Y ahora vamos a ver cómo hacer para que esto aumente, que en el fondo es lo que me va a dar la retención, o una de las cosas que me va a dar retención. Y acá lo que voy a hablar son de engagement y de estos loops que ya mencioné algunos por ahí. Bueno, dentro del contexto, es como este tercer paso de seguir trabajando de adentro hacia afuera. Lo que decía antes es esto, que hace referencia a qué tan activos están los usuarios en cierto periodo de tiempo. La retención habla si están o no están. El engagement me dice qué tan comprometidos están. Y qué tanto, si realmente han conformado un hábito o no. Y esa es un poco la clave de todo. Es garantizar que los clientes conforman un hábito en torno a mi plataforma. Porque eso es lo que hace que los clientes sigan estando y que no me los puedan robar. Si ya están cómodos conmigo, no me los van a poder robar. Si tienen un hábito de usarme a mí, les va a costar más al competidor sacármelos. Y todo, digamos, o la lógica atrás del engagement parte de lo que acá se llama como un hábito de loop orgánico. Por esto que decía, que el objetivo es establecer en el usuario un hábito orgánico que lo representamos mediante este loop. El loop, ¿cómo se lee? Bueno, digamos, es cíclico, ¿no? Pero si yo quiero, puedo empezar desde este primer paso que llamamos trigger, que es una cierta señal que inspira a la acción. Ahora después vemos ejemplos para bajarlo a tierra. Después está la acción, que es la acción principal que queremos que nuestro usuario haga en respuesta a este trigger. Y después está la recompensa, que es lo que el usuario recibe por haber llevado a cabo la acción. Y acá la clave es que la recompensa sea intrínseca en el sentido de que sea orgánica y natural en términos de la resolución de su problema. Acuérdense que el caso de uso partía desde la existencia de un problema. Y si lo vemos en el ejemplo aquí, Pinterest está bueno para bajarlo a tierra. Lo que yo puedo pensar es que el trigger es que el usuario se da cuenta que está aburrido. Este es el loop natural y orgánico que sucede con el cliente sin que Pinterest haga nada hasta ahora. Bueno, de alguna forma él piensa o se da cuenta que está aburrido. Algo le pasa que está aburrido. Entonces, como está aburrido, va a ejecutar una acción, que es visitar Pinterest y pinear algo que le gustó. Y la recompensa es justamente esto, es intrínseca, encontró algo que le gusta en torno a sus intereses. Entonces acá no le paga a nadie nada, no le transfiere, no gana nada el usuario, no gana nada extrínseco el usuario de Pinterest, pero en realidad gana su recompensa que resuelve este problema, que estaba aburrido. Él por eso quiso hacer Pinterest. Entonces, está aburrido y terminó encontrando algo que le gustó. Entonces, de alguna forma salió de ese aburrimiento y a partir de esto es donde Pinterest va a hacer cosas para que esto se vuelva cada vez más frecuente y más profundo. Otro ejemplo de loop orgánico es el de Zoom, ¿no? Que lo estamos usando ahora. El trigger es que yo necesito una forma fácil de reunirme con gente que no esté cerca. La acción es armar una reunión en Zoom. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, tener la reunión y con buena calidad y de alguna forma ahorrarme tiempo y dinero porque no tuvimos que viajar todos a un solo lugar a encontrarnos y eso fue eficiente en términos de costos. Y esto, de nuevo, acá nadie ganó nada. Digamos, si bien ahorré, en realidad no lo elegimos a Zoom por el ahorro. Me parece que lo elegimos porque nos resolvió el problema que era necesitábamos reunirnos. Entonces, la próxima vez que yo quiera usar, la próxima vez que yo tenga este problema, que necesito reunirme, y de alguna forma voy a ir a recorrer el mismo camino si esta recompensa fue suficiente, en el sentido que logré resolver mi problema. Y así es donde se genera el engagement o la conformación de un hábito en un usuario. En recorrer este loop muchas veces y que eso fortalezca el vínculo entre el usuario y la plataforma. Y si lo pensaron cuando lo mostré lo de Pinterest, de alguna forma esto está muy relacionado con la tablita de caso de usos. El trigger está vinculado al problema.
que tiene que resolver. La acción me la va a estar, digamos, informando esta métrica de retención. Acuérdense que acá la acción es pinear. Bueno, quiero que pinee. Esa es la acción que voy a medir en el loop de hábito. Y la recompensa tiene que ver con el por qué me elegiría. Y entonces, digamos, yo partiendo de mi caso de uso, puedo pensar en este loop orgánico, pero ahora lo que vamos a ver es cómo hacer para reforzar este loop, porque en el fondo el crecimiento va a dar si yo logro que esto se propiciar este loop, para que se refuerce este hábito. Entonces, va a haber dos caminos para reforzar, con loops manufacturados, donde los triggers van a estar generados por nosotros, y un loop ambiental, donde va a haber ciertos triggers que vamos a meter en ciertos lugares o en ciertas partes para que el usuario lo vea cuando le surge ese problema. Ahora vemos un poquito mejor esto. Trigger, entonces el trigger ahora lo vamos a manufacturar, es decir, el trigger lo vamos a generar nosotros, no vamos a dejar que él piense por su cuenta, che, estoy aburrido, sino que vamos a hacer algo para que esa persona quiera ir a la acción. Lo vamos a entregar mediante un canal. La acción va a ser esta que decíamos, lo que queremos ganar, y la recompensa va a estar vinculada también a este caso de uso. Ejemplo de Pinterest, el trigger es la existencia de nuevo contenido en torno a mi tópico de interés. El canal puede ser una push notification. Y la acción, nada, esto sigue igual. Va a ser que pinea el contenido y la recompensa es que descubrió algo que le gustaba. Y ahora no dejamos que esto pase al azar, digamos. Ahora está Pinterest mandando esta push notification. Y es muy distinto a que de la nada uno se acuerde que quiere entrar a ver fotos en Pinterest. Si justo te enganchan en el momento que uno no tenía nada que hacer, llega tu notificación, bueno, hay mucha chance de que hagas clic y entres y empieces a recorrer este loop. Bueno, hay distintos tipos de triggers, pero no hay mucho tiempo para ver esto. Estos son los canales que hablamos en algún momento, ya lo vimos. Y la acción principal, esto ya lo sabíamos, y las recompensas, creo que sí, acá está bueno pensarlo, cuando uno hace estos loops manufacturados, hay tres tipos. Una extrínseca, que puede ser plata por traer otros usuarios nuevos, o información, o un template, viste que si usas esto, después te puedes bajar el template gratis, y demás. Un recordatorio, sea algo que no sea exactamente la resolución del problema. Intrínseca, bueno, justamente eso, ¿no? Es la resolución propia del problema y que te lleve a experimentar un momento agradable. Y social, que tiene que ver con un reconocimiento de otros, ¿no? Una medalla, un post o algo que tenga que ver con una solicitud de amistad. Eso pasa mucho en redes sociales. La clave es que hay que recordarle esta recompensa a los usuarios. No hay que minimizar eso, ¿no? Y aunque sea simplemente, como dice, felicitaciones, es bueno para la formación de hábitos que la persona tenga claro que recibió algo a cambio o que tiene algo, digamos, esa felicitación es mejor que nada. Y bueno, esto es un laburo en sí mismo, la definición de estas recompensas y cómo visibilizarlas más. Yendo a los hábitos o los refuerzos de hábitos ambientales, estos tienen aplicación en aquellos donde yo no puedo influenciar la aparición de problemas. Y el ejemplo Zoom es perfecto en esto porque digamos, yo no puedo hacer que alguien tenga la necesidad de reunirse. Digamos, o se tiene que reunir o no se tiene que reunir. No le voy a poder mandar una push, che, ¿por qué no armás una reunión de Zoom? Yo me tengo que reunir y no puedo influenciar sobre su necesidad. Lo mismo que Uber, otro ejemplo. Yo no puedo decirle a alguien, che, ¿por qué no te tomas un taxi? No, la persona se tiene que tomar el taxi en algún momento y lo que sí voy a poder hacer es meterme en ese ambiente. Y ahora explico qué es este ambiente. Son lo que llama ahí pistas, o cues, sería la palabra en inglés, para que maneje el idioma, es mucho mejor que pistas, que se dejan a lo largo del camino, del recorrido que tiene el usuario cuando se hace ese trigger orgánico. Entonces, el loop, ¿cómo sería? Está el trigger orgánico, que es natural, con el cual yo no puedo ejercer, pero puedo dejar esa pista visual cerca de donde transcurre el trigger, para que a partir de esa pista visual el usuario ejecute la acción y obtenga su recompensa. Y ahora vamos, para mí, al mejor ejemplo de loop ambiental de todos, que creo que es el que hizo que Zoom sea lo que hoy es Zoom, en mi opinión. ¿Qué hizo Zoom? En Google Calendar metió una extensión de browser,
de Chrome para que te aparezca este botoncito que está acá, que dice Make it Zoom Meeting. Incluso lo hizo antes que Google tenga el botoncito para que metas la reunión de Meet. Entonces, no sé si quedó claro, por ejemplo, repito, porque para mí esto es lo que resume de por qué se llama growth hacking, porque la palabra hacking. Vos tenés Google Calendar, si sos usuario de Google, tenés que armar una reunión con alguien y apretás el botón Nueva reunión, y lo que hicieron los de Zoom fue que te aparezca ese botón para que en la información de la reunión te aparezca directamente la información, digamos, el link a la reunión de Zoom. Y esto es un trigger ambiental por definición, ¿no? Yo tengo que tener una reunión, mi trigger orgánico es, necesito mi forma para reunirme, lo mismo que decía antes, y lo que hicieron fue poner en este trigger ambiental el botón este. Entonces, nada, yo lo que voy a hacer es, casi sin costo, apretar esto para que sea una reunión con Zoom y que llegue la información de Zoom al usuario y que no tenga que estar después yo abriendo mi app de Zoom, armando una reunión a la misma hora que la que mandé, después compartiéndole el link a todos. Acá lo metieron directamente adentro. Aparecía en la descripción, de hecho, el link. Sigue apareciendo. Y con esto, Zoom se convirtió en la palabra que resume las videoconferencias. Y Zoom tenía que competir contra Microsoft, contra Google, contra Cisco. Y hoy creo, digamos, me parece que el verbo quedó, digamos, vamos a un Zoom. No sé si un verbo, ¿no? Sustantivo. Pero bueno, mi opinión es que esta genialidad fue lo que hizo que Zoom se convierta en lo que es hoy. Y por eso viene esto que decía que esto se llama growth hacking, porque esto en el fondo pareciera como un hack, ¿no? Hackearon, de alguna forma, lo hicieron legal, ¿no? Porque uno puede meter extensiones de Chrome totalmente legal, pero se metieron en una lógica de un proceso y lograron encontrar este trigger ambiental y ponerlo en el lugar clave para que yo pase por ahí, digamos, este es mi camino en armar una reunión tenía que abrir, digamos, el Google Calendar y mandarla, y encontraron la forma perfecta, y si se pone a pensar, esto cuesta cero, ¿no? O sea, el desarrollo de esto puede costar algunos cientos de dólares, pero no están pagando para adquirir usuarios. Y esto logra que yo me quede en la plataforma, porque esto me resuelve mucho mejor que como se podía en ese momento. Ahora ya Google Meet te pone naturalmente lo mismo de Google Meet, y ya te lo hace nativo, y bueno, empieza a defenderse, pero Zoom ya es Zoom, digamos, ya logró No, crecer. Sí, acá Gustavo te dice, sería como el by drift, el trigger ambiental. exactamente. El de Drift es un trigger ambiental. Sí, exactamente, 100%. Exactamente. Bueno, otro trigger ambiental, el de Uber en Google Maps, ¿no? Acá no pasa, pero en algunos lugares está habilitado. No sé si pasa, porque en Rosario, yo estoy en Rosario, no está habilitado Uber. A lo mejor en Buenos Aires está. Pero originalmente apenas arrancó Uber, lo que lograron fue meter, esto sí, fue un acuerdo con Google Maps, lograron meter que cuando vos hacías una búsqueda de cómo llegar hasta cierto lugar, te aparezca directamente acá abajo el cosito de Uber y vos apretás ahí y ya te lo llamaba. Después se metió Lyft, que era una de las competencias de Uber, pero Uber fue el primero en meterlo acá. Y de nuevo, en el camino lógico que alguien toma para justamente desplazarse hacia otro lugar, y es muy normal que uno vaya a buscar en Google Maps. Además ya estás con el celular en la mano, Google Maps, pedí el Uber y te resuelve muchísimo y te deja ese trigger, perdón, te mete ese queue, ese trigger ambiental en el momento preciso, en el lugar preciso, y bueno, Uber hoy sabemos todo lo que es en el mundo. Así que bueno, eso era un poco lo de los loops y los engagement, y cómo mejorar la retención a partir de estos engagement loops. Yendo al siguiente paso, o mejor dicho, al anterior, pero recorriendo el camino invertido es el siguiente, vamos a hablar de activación, que tiene que ver con, digamos, ahora nosotros sabemos o podemos resolver la manera en que los usuarios que ya tienen su hábito lo fortalezcan. Ahora lo que tenemos que lograr es que lleguen por primera vez a ese lugar, a ese hábito. Y ahí se juega un rol, una parte importantísima de lo que después va a dar lugar a la mayor retención y a los clientes activos. Entonces, siguiendo de nuevo la escalerita, llegamos a la parte de activación. ¿Cómo generar un hábito en nuestro usuario por primera vez? La activación para mí se resuelve con este dibujito, o se resume en el dibujito de este puente, que es marketing vendió, entre comillas, que con esta plataforma, esta aplicación iba a resolver este problema.
perfecto, la pregunta que se pregunta, bueno, voy a poder resolver mi problema acá, y después al final de la película lo que yo quiero es que la persona diga, esto es genial, es decir, ya experimentó la solución y ya tiene el hábito. Bueno, el camino el puente para llevarlo de esta sensación de que lo vi y de alguna forma me atrajo hasta que resolvió y experimentó eso es lo que llamamos activación. Entonces, el sign up, también me falta una buena palabra en español, pero de que se crea la cuenta, digamos, hasta que vive estos hábitos y ya lo genera con un loop, es lo que tenemos que recorrer en el proceso de activación. Y, y toda la clave va a estar con esta, digamos, la experimentación de ese valor principal, de ese por qué en el caso de uso. La activación es clave porque toca al 100% de los usuarios. Lo había tirado un poco anticipando antes cuando veíamos la curva de retención. Que quede flateado está muy bien, queda planchado, está perfecto. Ahora, en esta parte es donde se juega la activación. Y dos compañías que tienen exactamente la misma forma de curva a partir de esta parte, bueno, es mucho mejor la que está arriba. Y la diferencia no está en la forma de la curva acá, sino en la caída que se da durante los meses, semanas o lo que sea este horizonte temporal en la activación. Entonces, el engagement, lo que vimos recién en los groups, es lo que me va a determinar si logro o no planchar la curva. Y a qué nivel la plancho, me la determina la activación. Entonces las dos son clave, porque es lo que me va a hacer mejorar. Por eso, digamos, lo ponemos como uno de los componentes que hacen a la retención. Esto es lo que me los deja y esto es lo que hace que no se caigan al principio cuando me los trajo marketing o los adquirí de alguna forma. ¿Y con qué tiene que ver esto, digamos? ¿Con qué hay que trabajar en la activación? Bueno, con el estado mental del usuario. ¿Por qué? Porque acá se va a jugar un juego entre expectativas y realidades. Vamos, al usuario cuando lo traemos con un montón de expectativas. Y después va a tener que vivir la realidad y llegar a experimentar y cumplir esa expectativa. Entonces, no es trivial lograr hacer que el usuario viva esa experiencia. Entonces, y mucho menos que experimente eso y genere el hábito. Entonces, necesita que la experiencia de esa primera vez sea distinta a la que va a tener después siempre. Una vez que ya está engageado, que ya está comprometido, bueno, nada, ahí es una cosa, pero lograr que pase la primera vez es lo que da. Hay una frase famosa, ¿no? La primera impresión es la que cuenta, ¿no? Es un poco trata de resolver eso. Y de nuevo acá vamos a ir para el orden inverso de cuál suceden las cosas. Digamos, yo pienso en cómo se da el momento de activación, desde que el usuario se abrió la cuenta. Después va a tener lo que llamamos setup moment, que es donde hizo ciertas acciones para prepararse. Puede ser darle cierta información, cargar ciertos datos. El aha moment, que esto es el momento donde el usuario experimenta por primera vez esa propuesta de valor y que obviamente es fundamental. Y después lo que se llama habit moment, que es donde el usuario ya genera ese hábito por primera vez. Y después, bueno, el usuario engageado es aquel que lo sigue manteniendo el tiempo. Entonces, el orden que sucede es de izquierda a derecha. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Es de nuevo para atrás, de derecha a izquierda. Es decir, lo primero que hay que trabajar es sobre el habit moment. Lo que queremos hacer en la generación de las habit moment es llegar a un momento en el cual digamos, ok, ya se estableció el hábito. Y para eso lo que hay que es ir a ver el loop orgánico. Y el loop orgánico, ¿se acuerdan? Que está basado en el caso de uso. Por eso está todo unido por un mismo hilo. ¿Y cómo vamos, digamos, acá voy a hacer una descripción muy por arriba porque si no, no llevamos más, pero ¿qué es lo que yo voy a querer entender? Es ver si los usuarios están realizando esta acción principal repetidas veces en un cierto tiempo. Entonces, ¿cómo definió en su momento el habit moment? O cómo, justamente, sí, definió que estaba sucediendo el habit moment para los usuarios en Pinterest cuando el usuario realizaba 4 pins en 4 de sus primeros 28 días. Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo voy a mirar a todos mis usuarios y voy a ver cuáles de ellos hicieron 4 pins o más en sus primeros 28 días de que se crearon la cuenta. Esos usuarios que hicieron eso, voy a decir que superaron ese habit moment. Y lo que va a hacer Pinterest es trabajar en generar triggers y demás para que se cumpla eso. ¿Por qué esa arbitrariedad de 4 pins en los primeros 28 días? Bueno, no es para nada arbitrario. Ahí es donde hay un modelo de datos de Machine Learning, un modelo estadístico atrás, que
estudiaron y vieron que si lograban superar ese umbral de 4, bueno, después las probabilidades de que quede engageado eran altas. No tengo los números precisos de eso es secreto de ellos. No sé si lo contaron alguna vez o no, no lo sé, pero de alguna forma ahí viene el modelado, ¿no? Tengo que tratar de encontrar un patrón corto, en los primeros días, en este caso el primer mes de vida, para que me indique, que sea un buen indicador de la probabilidad de que se quede en el tiempo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar, mucho más eficiente trabajar sobre esos primeros días que después querer ir a trabajar sobre el resto de la vida del usuario, que hay que hacerlo, pero que no va a tener ese nivel de impacto. Así que por ahí va el habit moment, en entender un patrón que me va a poder ayudar a dar una cierta probabilidad de que los usuarios queden engageados después, y para eso trabajar. Es decir, va a haber gente dedicada a que se logren esos 4. Si ves que van 3 y falta un día, ahí te van a llegar 10 push, no sé, algo así, para imaginarlo en forma absurda, pero va por ahí. Lo que yo mencionaba antes también es el aha moment, que es la primera vez que el usuario experimenta la propuesta de valor. Y ahí, digamos, es fundamental, digamos, no es una trivialidad lo que digo, pero la plataforma en el fondo le ofrece un valor al usuario, le da una razón por la cual se tiene que quedar. Entonces hay que hacer que el usuario llegue a esa primera acción. Y no es trivial, a veces no se llega. No, dependiendo de la plataforma o las aplicaciones, no es inmediato que va a suceder. Con lo cual es fundamental que se estudie qué acción es aquella que uno va a definir como el aha moment para después ir y propiciarla. En el caso de Pinterest, seguimos con este caso, cuando un usuario realiza su primer pin dentro de sus primeros 7 días. De nuevo, los data scientists y data engineers de Pinterest estudiaron y dijeron, si este usuario logra hacer un pin en sus primeros 7 días, su probabilidad de llegar a cumplir el habit moment es alta. Entonces hay que enfocarse en hacer que logren un pin en esos primeros 7 días. No es lo mismo que lo hagan en el día 5 que en el día 9. Hay que enfocarse en que logren los primeros 7. Entonces, ahora seguramente algunos estarán pensando que un montón de apps que uno se hace una cuenta, al principio te vuelven loco para que vos hagas algo. Si, che, vamos a parar un poco, eso se han pasado, pero imaginen eh, billeteras digitales, es muy normal que te digan, qué bueno, hiciste tu cuenta, ahora deposita plata. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron que el aha moment, digamos, va a ser que vos logres una compra con tu billetera y digas, uy, qué bueno. Ahora ya es medio común, pero imagínense hace un par de años, cuando no estaba tan de moda pagar con, por ejemplo, Mercado Pago o alguna cosa así, eh, che, qué bueno, pude pagar algo y no tuve que sacar la tarjeta de crédito del bolsillo, o no tuve que usar efectivo. Bueno, para poder hacer eso, lo primero que tenés que hacer es depositar plata. Si no tenés plata, no puedes pagar en la billetera virtual. Entonces, o ahora con las de cripto. Muchos, si se dan una cuenta en una wallet o en un exchange de cripto, lo que lo van a querer hacer primero seguro es que depositen plata. Y es obvio, ¿no? Es una trivialidad, pero lo que no es obvio es en qué momento, digamos. Esto digamos, yo lo he estudiado en algunos casos y realmente las curvas te lo muestran. Si pasa en un cierto rango de tiempo es muy distinto a que pase después. Y después ahí uno entrará a preguntarse si hay, digamos, correlación, implica causalidad o lo que sea, pero lo cierto es que uno ve esa correlación y trata de enfocarse y en que se logre, porque no es lo mismo que uno se abre la cuenta, está ahí emocionado por todo lo que vivió y logre ayer hacer su primera transacción de cripto y decir, che, qué bueno, tengo Ethereum o tengo Bitcoin, a que, bueno, me hice la cuenta, estaba emocionado, pero por alguna razón la colgué y a la otra semana no, y al final nunca más lo hice. Digamos. No, cuando uno lo dice así, es obvio, pero está bueno ponerle números, porque en el fondo es donde uno va a tener que trabajar para el foco. Bueno, acá hay un par de puntos de cómo se mejora la high experience, pero no hay mucho tiempo. Si querés, para mí la más importante de todas estas de que los callejones sin salida. Hay un montón de apps que, que te dejan en un callejón sin salida. eh, Suponete, en los de cripto. Si yo no puse plata, obviamente no voy a poder comprar cripto. Entonces, si en la app yo, sin haber depositado, entro a la parte de hacer, digamos, compra de Bitcoin, obviamente no voy a poder comprar. Y
y me quedo ahí, digamos, llegué hasta ahí y no puedo seguir avanzando, digamos. Las empresas o las plataformas que, que aplican la metodología de growth saben que si llegás hasta ahí, no te tienen que dejar ahí frío en ese callejón, te tienen que llevar de vuelta a que deposites plata. Entonces vos llegaste ahí a comprar Bitcoin, che, todavía no tenés plata, apretá acá y depositá, digamos, que te tienen que meter de vuelta para que vos puedas hacer ese hackamore. Lo digo porque cuando uno construye una plataforma a veces no piensa en estas cosas y son fundamentales, hacen la diferencia. Y el setup moment es el primero de todos estos momentos de activación y donde digamos, la pregunta a responder es cuáles son las necesidades absolutas para dar vida a la hub moment y al habit moment. Y esto tiene que ver con la cierta información de los usuarios sobre nada, el usuario, la compañía, la ubicación, las preferencias, ciertos permisos, si le tengo que dar permiso al celular para sacar una foto, para mandar una notificación, lo que sea, y digamos, si es una aplicación donde el valor lo voy a adquirir por la socialidad. En el caso de una red social, no me sirve nada entrar, hacer un usuario, abrir el feed y que no haya nada. Digamos, ese es un setup moment pésimo. Llego ahí y no hay nada. No voy a engagearme no voy a vivir un aha moment si no tengo nada. Entonces, el setup moment es donde yo le hago ciertas interacciones al usuario, que puede ser preguntarle cosas, o lo invito a conectarse con otros para que pueda llegar a la aha moment. Pero digamos, y recuerden, el orden inverso es porque el habit moment me define cuál es el aha y el aha me define cuál es el final del setup. Y bueno, después queda el punto de resolución. Acá una sola slide. No hay que enfocarse en revivir usuarios dormidos. Medio que eso es un poco lo que dicen los números. Es re poco eficiente. Y conviene, obviamente, cuando uno es una empresa enorme puede darse el lujo de invertir en un montón de cosas, pero en las startups, un poco la recomendación es dediquen la plata, los esfuerzos de los equipos en hacer activación y engagement, no presten atención. El usuario medio que perdieron, ya está, denlo por perdido. No termina siendo generalmente eficiente hacerlo. Podría haber un montón de nichos, o algunos nichos donde sí, pero en general, como así, en el uniforme, es mucho más eficiente poner esfuerzo en activar y engagear que en reactivar usuarios que están dormidos. Y bueno, me queda muy poco tiempo, quiero ir cortando ya, pero me tomo 2 minutos para hablar de adquisición y terminamos. Y esto es lo que decía en algún momento del principio de la charla, y la tenía marcada como una de las más importantes, de Product Channel Fit. La mayoría de las estrategias de adquisición de las empresas son, primero vamos a construir este producto increíble y después, ok, bien, ahora que tenemos el producto increíble, vamos a probar todos los canales a ver cuál funciona mejor. Esto es lo que no hay que hacer, digamos. Lo que hay que hacer es partir de que producto y canal tienen una interrelación clave y que el producto se tiene que ir moldeando al canal y por eso hay que trabajarlo en conjunto. Pero bueno, ya hablé mucho sobre esto, pero era una de las claves en la adquisición, ¿no? Y sobre todo, esto es lo más importante, que no esté el de producto separado de marketing o que tenga la responsabilidad de crecer el growth, ¿no? Tiene que ser parte de lo mismo, tiene que ser un equipo. A mí me gusta un equipo interdisciplinario trabajando juntos, todos sentados en la misma mesa antes o con un mismo tablero ahora virtual, pero que no suceda esta dinámica, que uno construye el producto y después sale a vender, porque a lo mejor no es posible hacerlo por los canales existentes. O no es posible o no es eficiente, digamos. No sé si es una cuestión de posibilidad, es una cuestión de eficiencia y de ganarle al competidor a la larga. Y después, otra de las claves es que hay que dejar de pensar en los súper famosos y archi extendidos funnels y empezar a pensar en loops. Y es re difícil esto, porque esta es la forma que se hizo de adquisición durante décadas y donde todos lo aprendimos así. Y pasar a esto es complicado, pero es donde está la diferencia. Digamos, esto es una dinámica lineal donde yo adquiero, veo cuál es eso activo, después veo cuál es eso retengo, cuáles me dan revenue y cuáles me refieren a otro. Si yo voy trabajando con estos funnels y viendo esto, es muy probable que nunca termine armando una dinámica exponencial. A veces puede pasar, pero en esos casos puede terminar siendo medio de casualidad o bueno, o por algo medio eh, fuera de digamos, una eventualidad. Pero, digamos, los hilos además, perdón, los funnels generan como dos cosas
negativas, que es la generación de silos, donde vamos, bueno, a ver, un equipo va a trabajar en adquisición, otro equipo va a trabajar en activación, otro, y eso no suele ser bueno, por lo que ya dije. Y después también, digamos, uno termina pensando en actividades lineales porque nunca había una retroalimentación. Si acá está el de referral, como una cuestión de referidos que puede meter una retroalimentación, pero es algo bastante largo y bastante puntual. En general, los loops son a nivel más cortos, entonces está bueno armar muchos loops en la medida que uno va creciendo para que la dinámica exponencial arranque mucho antes. Y vamos a ver entonces cómo es un loop de adquisición. Digamos, es bastante parecido a un loop de engagement, pero bueno, acá arrancamos por un nuevo usuario que es como el input de este ciclo, de este loop. Este usuario realiza cierta acción o algunos pasos que lo llevan a un output, y esos outputs apuntan directamente a la creación de nuevos usuarios. Y así empieza a armarse esta dinámica compuesta, y digamos, un ejemplo de una curva lineal, una curva compuesta. No es mucho misterio ahí. ¿Qué tipos de loops de adquisición? Esta es la penúltima slide, ya vamos terminando. Lo que más se populariza, lo que más está en boga, porque además son a veces gratis, son los loops virales, digamos. Esto es de que se viraliza algo, los usuarios por el boca a boca, por redes sociales van compartiendo y todo el mundo se entera. Eh, Puede ser algo orgánico que yo digamos, en las redes sociales. Las redes sociales tienen todos loops virales de adquisición. ¿Por qué? Porque a mí me sirve orgánicamente que estén mis amigos en mi red social. Si no, ¿qué hago en la red social? Entonces, yo tengo un incentivo intrínseco y orgánico para atraerlos. Y después están los loops virales incentivados, donde me pagan por traer usuarios. Eso existe. Los loops de contenidos, estos son súper interesantes y yo no los conocía mucho antes de empezar a meterme en este mundo, pero son clave y los entendí. Digamos, todo el mundo, para mí todo el mundo los conoce, pero tal vez uno no se da cuenta que hay una mano ahí atrás manejándolo, que son contenido generado por usuario o distribuido por usuario. Digamos, a ver, déjenme pensar algún ejemplo. TripAdvisor. TripAdvisor o Yelp, esas comunidades donde los usuarios son los que generan el contenido y escriben reviews, y después cuando yo googleo y quiero ver hotel en Villa Langostura, bueno, yo voy a entrar por TripAdvisor, que es una plataforma de comentarios, y eso genera que ese hotel, bueno, que TripAdvisor tenga más vínculo, pero TripAdvisor no escribió nada, no escribió una línea de review, los usuarios de TripAdvisor son los que escribieron. Entonces, TripAdvisor tiene infinitos, o miles, millones, mejor dicho, de usuarios entrando a su plataforma todo el tiempo y no hicieron nada, digamos, el contenido lo generaron los usuarios. Y después están los contenidos que generan los usuarios y los distribuyen los clientes, los usuarios en redes sociales. Eso serían otras. Los loop pagos, esto es como un poco lo más común, cuando uno paga ads en Facebook, en Google, en la tele, digamos, en algún lugar de contenido. La lógica piola es hacerlo en formato de loop para que yo pago, con lo que logro con eso, cada vez pago más, pero hay que diseñarlo, eso no va a pasar porque sí. Y después el loop de ventas, donde básicamente contrato vendedores para que me generen ventas, con eso me genero más plata y contrato más vendedores, y así, de nuevo, parece trivial, pero las empresas que lo logran diseñar y realmente medir y predecir son las que lo hacen de forma más eficiente y por lo tanto pueden crecer más. Y vamos al loop viral típico, pero simplemente para bajarlo digamos, acá al ejemplo. Yo tengo un usuario nuevo, ¿no? Se crea una cuenta. Este usuario, en la creación de la cuenta, durante el proceso de creación de la cuenta, puede invitar amigos. Y por eso le manda la invitación a los amigos. Esos amigos van a hacer clic y de los cuales algunos se van a crear su nuevo usuario y esto van a volver a invitar amigos y ahí empieza la composición exponencial que todos queremos que se nos dé cuando armamos un loop de viralización por referidos, sería en este caso. Y bueno, esto era nada, volver al mensaje principal, que lo que dije espero que haya resultado súper sencillo para todos, porque no me metí con una ecuación, ni con un modelo, ni con una tecnología. Fueron todos comentarios de texto en español normal, con un poquito de inglés.
pero que a la larga definen una filosofía de trabajo distinta a la que muchas empresas hoy están acostumbradas y que, digamos, no hace falta mucho convencimiento para entender que es la que está haciendo que generen, o en parte ayudan a que las empresas más grandes del mundo hoy lo sean. Y bueno, gracias a todos por este ratito. Y ahora abrimos, supongo, para preguntas. Bueno, muchas gracias, Bruno. Muy interesante, la verdad, la presentación, me gustó mucho. Te digo que en el chat ponen excelente, Bruno, aplausitos, gracias. Algunos se fueron desconectando, por ahí pidieron disculpas, pero tenían otros compromisos y agradecían mucho, les había gustado mucho la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta ahora para finalizar. Por ahí, bueno, fui leyendo todas las preguntas que fueron surgiendo. No sé si alguien quiere consultar algo más. Mientras tanto, por las dudas me sumo y le digo, perdón, y les digo a todos los que fueron entrando más tarde o entraron y salieron, es que estamos grabando esta actividad, así que luego, en el transcurso de la semana, les vamos a estar enviando el link donde vamos a estar cargando la grabación de esto. Bueno, ahí vos podés leer el chat, cualquier cosa te voy leyendo. Gracias, Bruno, fuiste muy claro, gracias, súper interesante, excelente exposición. Bueno, te tiran flores, Bruno, digamos. Bueno, gracias a todos. Resumiendo, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, pero bueno, cualquier cosa nos dicen. Bueno. ¿Yo puedo hacer la consulta por audio o para no escribirla, que es medio... Sí, Gustavo. Sí. Dale, gracias. ¿Qué tal, Bruno? Gracias, cuando decís que el orden en que abordamos, ¿no? Todo lo que es los momentos de la activación que se abordan, eso es, el abordaje tiene que ver con la definición de cuándo vamos a decir que cada usuario entró en la etapa de habit moment, aha moment o setup moment. Entonces, esa definición tiene que ver con una exploración que hicieron los data scientists para definir esas métricas precisamente. ¿Eso sería el abordaje, la definición del abordaje de esos 3 momentos? Claro, exactamente, tiene que ver con eso. Si yo, imagínate que yo lo empiezo a recorrer de adelante para atrás, ¿cómo hago para definir, o vamos a este ejemplo que es más fácil, ¿cómo hago para definir mi aha moment si todavía no sé cuál va a ser mi habit moment? O sea, imagínate ahora el científico de datos que tiene que hacer esto. Le dicen, hace un modelo que me diga cuál es el aha moment que me maximiza la probabilidad de que se logre el habit moment. Y el tipo dice, ¿pero cuál es el habit moment? No lo tiene. Entonces, no puede trabajar sobre ese modelo. Primero tiene que definir el habit moment, que sería en el caso de Pinterest, las 4 pins en los primeros 28 días, y recién después va a poder hacer tu modelo predictivo que te diga, ok, si hace un pin en sus primeros 7 días, creo que era, tiene una alta chance de lograr sus 7 pins en sus 28 días. ¿Y por qué 7 pins o 4 pins en 28? Pues después es lo que tiene la mayor correlación con una métrica de retención arriba de tanto al final de los primeros 5 meses. No me acuerdo exactamente el caso. Pero tiene que ver con eso. Digamos, lo mejor es llevarlo a la ejecución. El data scientist te va a mirar y te dice, no sé cómo hacerlo del revés. ¿No? ¿Cómo hago para...? No sé qué tengo que predecir. Sería. Bien, y esa predicción del data scientist las hace a través del análisis de la evolución de los cohorts. Exactamente. Va a agarrar cohort por cohort y va a tratar de meter estadística de cómo se fueron comportando. Que no necesariamente son siempre en el tiempo iguales, pueden ir cambiando. Excelente, gracias. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Aquí Federico, por ejemplo, te dejó un comentario, dice, estos tips y herramientas dan la sensación de que cualquier cosa es vendible y por ende se puede hacer dinero a como de lugar, muy interesante y para razonar tranquilo después. Bueno. Yo un poco va con eso que decía al principio, que cuando uno piensa en ciencia de datos, a veces se imagina cosas terriblemente complejas o de una profundidad técnica enorme. Y está bien que así sea, lo que sea, está bárbaro, digamos. Si a alguno le gusta, a mí me gusta y me gusta todo eso. Pero después está bueno ver cómo termina impactando en resultados. Y yo creo que, en particular, Growth, con cosas bastante sencillas uno puede lograr resultados muy grandes. Después, a medida que uno crece y que va mejorando, va a poder profundizar cada vez más. Pero, digamos, ejemplos de algunos modelitos predictivos que me da vergüenza decir en modelos, pero, digamos, la definición de un habit moment que hice con algunos chicos en una empresa que trabajé, y no fue tan complejo, fue bastante sencillo el análisis. Digamos,
mucho más sencillo que el estándar de un problema de data science que uno puede aprender en un curso. Y el valor es enorme. Y es cierto, si uno logra ejecutar esto bien, nadie te lo va a garantizar, pero no tengo dudas que va a tener mucho más chance de éxito que de no hacerlo. Y en el fondo es mucho de la filosofía y a partir de eso, de ese convencimiento, poder llevarlo a la práctica. Y si uno hace bien, después, digamos, yo acá hay 1000 cosas más, hay un montón de, digamos, cómo hace uno para, digamos, para lograr entender que ese habit moment o el aha moment es el ping. Bueno, ya no lo saca de la galera, sino que se experimenta y se prueban cosas y cómo hago un setup moment súper eficiente, qué le muestro primero, qué le muestro después. Hay 1000 de lo de Zoom, que encontró poner el botoncito ahí. No llegó de casualidad ahí. Hicieron experimentos que fueron llevándolos a darse cuenta que ese era lo mejor que podían hacer para lograr que se genere el loop. Entonces hay toda una disciplina, digamos, dentro de Growth está toda la disciplina de diseño experimental, que es, digamos, para alguno que estudió ciencia, yo soy físico, así que lo tuve, digamos, el diseño de experimento es algo que es básico en el mundo de la ciencia y acá se trae, pero copy-paste, diseño experimental, formulación de hipótesis, determinación de cuáles son las variables que yo voy a testear, y bueno, en estadística ni hablar. Y, y bueno, hay muchas cosas más. Trabajar sobre el modelo de monetización, algo que tampoco hablé, pero después hay que hacer plata con todo esto. Bueno, ¿cómo hago para maximizar eso? También hay muchísimo de la metodología de growth. Acá me quedé como en lo básico, más inicial. Pero un poco eso va a ser toda no es que estoy pasando el chivo, pero no, la materia del máster va a ir abordando cada una de estas cosas con súper detalle, ¿no? Por ejemplo, Perfecto. retention and engagement, retention engagement son, si no me equivoco, 3 clases, donde vamos a trabajar sobre las curvas de cohort, vamos a ver bastantes variantes de eso, las métricas, y cómo ejecutarlo. Pero coincido en que es súper poderoso. Bien. Bueno, muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Acá Gustavo te dice, después de esta presentación, siento que puedo salir a comerme la cancha. Bueno, es bueno que te haya quedado esa sensación, Gustavo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, ya estamos terminando el año, así que muchas felicidades, que termine muy bien el año y bueno, después seguramente en febrero estaremos retomando con Larisa con nuevas actividades, seminarios, reuniones informativas, así que por supuesto que están todos invitados. Muchas gracias a todos y bueno, muchísimas gracias, Bruno. Muy linda, muy interesante la presentación. La verdad que un gusto haber contado con tu presencia. No, muchas gracias a Bonanda y a Larisa. Bueno, gracias. Y a todos que escucharon. Felicidades a todos. Gracias. Felicidades. Gracias por los saludos.